Halloween, sí, es esa época en la que todo el mundo se disfraza, se va de fiestas, pide dulces, ve sus maratones de terror. Pero creo yo también que es una época importante para hablar sobre un grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo de personas? Los asesinos en serie. Claro está. Y es que, bueno, es un tema que se ha vuelto muy popular incluso este año con la salida de la serie de Jeff Dahmer, la cual es muy buena. Todo hay que decirlo, es una serie muy buena, una producción muy buena, el actor espectacular. Sí es cierto que la han romantizado un poco y la han llevado a otro camino que no deberían. Está pésimo. Pero bueno, no es de lo que venimos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Ted Bundy. Ted Bundy, que fue un asesino en serie entre el año 74 al 78, que mató reconocidos 30 mujeres, entre esos niñas, violador, secuestrador, asesino, allanamiento de morada, fueron los cargos que le pusieron para su pena de muerte, que fue su sentencia final. Un hombre que estaba un poquito trastornado, aunque no lo quisiera admitir, que inclusive era convincente y se va a ver en la entrevista que vamos a analizar el día de hoy y a ver un poquito, que hablaba tan puro también que inclusive se podría creer que se sentía mal por eso. Vamos a analizarlo, así que pongamos la intro y a darle. Lastimosamente, solo encontré la entrevista doblada al español, completa. Encontré unas partes que sí estaba subtitulada nada más, pero eran como trozos, no estaba nada bien. Está doblado al español, tal vez un poquito incómodo de escuchar, pero bueno, es lo que hay, así que vamos a verlo. Usted ha admitido públicamente que es culpable de la muerte de muchas mujeres y niñas. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Ted, ¿cómo sucedió esto? Regresemos al principio. Ya para ese entonces, ojo, él ya había admitido que sí que había sido culpable. Ya incluso para esto se había escapado 2 veces de prisión. Ya cuando le iban a dictar la sentencia, el más se fugaba. Es lo que hacen las ratas, básicamente. Cuénteme los antecedentes. ¿A qué se debió su comportamiento? Tanto pesar, tanta tristeza, tanto dolor para tanta... Y ojo porque a partir de aquí es donde el más se empieza a victimizar, donde empieza a culpar incluso cosas, cosas externas que en parte pueden encajar, ya lo vamos a ver. Las personas. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo llegó este momento? Me crié en un hogar maravilloso, con dos padres amorosos y consagrados a sus hijos. La típica, ¿no? La típica. Soy uno de 5 hermanos y hermanas. En nuestro hogar nosotros como niños éramos lo más importante para nuestros padres y asistíamos a la iglesia regularmente. Mis padres eran cristianos que no tomaban, no fumaban, no apostaban y nunca existió abuso corporal ni peleas en nuestra casa. Claro que no digo que nuestro hogar era perfecto. No era un hogar perfecto. No, yo no creo que tal hogar más perfecto increíble. exista, pero sí era un hogar estable y cristiano. Y espero que nadie tenga la intención o piense culpar o acusar a mi familia de haber influido en mis actos, porque yo sé y estoy tratando de decirle con toda sinceridad lo que sucedió. Este es el mensaje que quiero que comprendan. Siendo joven, un jovencito, quiero decir entre 12 y 13 años, yo encontré fuera de mi casa, en las tiendas y otros negocios de la vecindad, revistas de pornografía no tan violentas, lo que llaman pornografía. Aquí es donde ya empieza a culpar la primera razón social, que es la pornografía. Que en parte puede ser cierto. Claro está, no siento yo que la capacidad de una persona cuerda le dé para ver pornografía y decir voy a violar, voy a matar. Puede pasar, sí. Pero aquí empieza a culpar la primera razón social, que fue la pornografía. Más adelante va a explicar por qué o sea, qué razón de la pornografía lo hizo sentirse así, pero Pornografía refinada. Pero como le expliqué a usted anoche, el doctor Dobson, en una anécdota que, como hacen los muchachos,
Explorábamos los callejones escondidos de nuestro vecindario, donde la gente tira la basura y todo lo que sobra cuando limpian sus casas. Y de vez en cuando encontrábamos libros de pornografía cruda que son más groseros, más gráficos y más explícitos que los que se pueden comprar en la tienda del vecindario. Y a esto se suman también las revistas policíacas y de pornografía cruda. Y las que incluyen violencia. Sí, y eso es algo que quiero enfatizar. Ya ella está hablando como por el tipo de pornografía más fuerte, pornografía violenta, de agresiones. La gente, ¿por qué venden estas cosas, madre? De verdad. La pornografía más dañina. Y estoy hablando por experiencia propia, por experiencia real, dura y personal. La pornografía más dañina es la que muestra violencia, violencia sexual. Lógico. Porque la unión de estas dos fuerzas, como lo sé muy bien, trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse. Volvamos atrás. ¿Qué pensaba en ese momento? Bueno, pero antes de seguir adelante, es importante que la gente me crea. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que esta fue la responsable de que yo saliera e hiciera determinadas cosas. Acepto la total responsabilidad por todo lo que hice. Ese no es el caso. Lo importante es ver cómo este tipo de literatura contribuyó a formar y a moldear mi comportamiento violento. Ahí es donde yo le puedo dar un poco de razón, podríamos decir. Porque si es verdad que la pornografía, o sea, la pornografía ya de por sí está mal. Ya de por sí está mal. Pero ahí es donde la gente se puede empezar a enfermar, de cierto modo, en todos los aspectos. Incluso para una persona, ya sea hombre o mujer, aquí todos, a todos les damos por parejo. Em, Veo un prospecto, podríamos decir, de las relaciones sexuales incluso en la pornografía, y cuando llegan a aplicarlo en la vida real se dan cuenta que la vida real no es igual, que las relaciones sexuales no son iguales que en la pornografía. Ya de por sí desde ahí es una afectación importante. Ya después vienen sí los temas, por ejemplo, como le pasa a este tipo de trastornos, se vuelven agresivos, empiezan a denigrar a la mujer, en este caso que Ted pues dijera hombre. Y ahí es donde ya empieza la cadena de problemas. Cuando una persona no puede controlar ese tipo de cosas, a fin de cuentas se vuelve una adicción. Todo en exceso es malo, o sea, todo en exceso realmente es malo. Y es una adicción. Pero bueno, sigamos. Encendió sus fantasías. Exacto. Y todo pasó por etapas, gradualmente. Las cosas no tienen que suceder, o por lo menos a mí no me sucedieron de la noche a la mañana. Mi experiencia con la pornografía, que trata con la sexualidad en una forma violenta, es que una vez que uno está entregado a ella, es como una enfermedad, Es lo que como les un digo. vicio. Yo seguía buscando materiales más potentes, más explícitos, más groseros, tal como hace un drogadicto. Tal como hace un drogadicto, se vuelve una adicción, se vuelve una enfermedad, usted va a querer más y más y más y más y más, y va a llegar a un punto donde hay un punto de pornografía, en este caso, que usted ya no lo va a complacer. Y ahí es donde posiblemente Ted haya dicho, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Ojo. Usted desea ardientemente algo más potente, más fuerte, algo que le proporcione mayor excitación sexual, hasta que llegue el momento en que la pornografía ya no le sirve. Y es entonces cuando uno se pregunta si quizás haciendo algo en la realidad experimentará más placer que el que experimenta con solo leer o ver pornografía. Ya llega un punto donde no le satisface. Otra cosa que no he mencionado es el uso del alcohol. Pero yo creo que lo que el alcohol hizo, junto con, yo diría, mi exposición a la pornografía, fue reducir mis inhibiciones al mismo tiempo.
Y las fantasías encendidas por la pornografía las redujeron aún más. Al principio usted casi siempre estaba medio borracho cuando hacía esas cosas, ¿verdad? Sí, Una fusión de dos cosas, el alcohol y la pornografía. Vaya combinación. sí. Y entonces, con el alcohol reduciendo sus inhibiciones, se libró de ellas. Bueno, sí, se puede resumir de esa manera y es correcto. Y se me acaba de ocurrir que quizás algunas personas dirán, bueno, yo he visto eso y a mí no me hace nada. Y yo puedo entenderlo. La mayoría de las personas pueden estar expuestas a la pornografía y aunque se exciten por ella no tienen por qué salir a hacer algo malo. Los vicios son así, afectan a unas personas más que a otras. Afectan a unos más que a otros. Correcto. Por eso es que hay gente que, agarremos el alcohol de ejemplo, borrachos son súper agresivos, otros que más bien lo que hacen es dormirse y ya está, y buenas noches. Afecta de diferentes maneras, eso es verdad. Hay individuos que son afectados por la pornografía cruda de manera muy violenta y usted es uno de ellos. Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible o como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado. Haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño. Y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. En ese momento, totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Ese es el golpe moral que le da realmente a todos los asesinos en su primer asesinato. Por ejemplo, los que vieron la serie o conocen la historia de Jeff Dahmer, cuando Jeff mata pues a su primer víctima, no, al que le da con la pesa, Jeff en cierta parte siente culpa, siente terror, siente desesperación y es básicamente lo que le pasó también a Bundy. Eh, ya de por sí traía un trastorno. Al principio se iban a sentir mal, Nunca pensó que era pero capaz de bueno, hacer eso. No tengo palabras para describir. ya desde ese Primero, momento todo iba a ir cuesta abajo, todo iba a ir de picada el completamente. deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado, esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también, y no lo digo en vano. Es importante que la gente lo entienda. Que básicamente yo era una persona normal. Yo no era un Básicamente. tipo que frecuentaba las cantinas o un vago o un pervertido en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él. Básicamente era una persona normal, tenía buenos amigos, llevaba una vida como la de todos, excepto por esta pequeña pero muy potente, muy destructiva parte que mantuve muy secreta, muy escondida dentro de mí y que no permití que nadie se enterara de ella. Y parte del choque y del horror para mis queridos amigos y familia, años atrás cuando me arrestaron por primera vez, fue que no hubo ni un indicio. Me miraban y veían al niño americano modelo. Es decir, yo no era perfecto, pero quiero ser franco con usted. En esta época, cabe aclarar, era, como dije anteriormente, su última entrevista antes de ser expuesto a su condena.
Él estaba como intentando alargar el punto final. ¿Cuál era el punto final? Su muerte. Esa era su condena. Su condena era la muerte en la silla eléctrica. Él ya estaba intentando alargar ese tiempo, buscando ideas, buscando maneras de cómo alargar eso o inclusive librarse de. Intentó incluso declararse, pues, no cuerdo y diferentes temas. Incluso fue en uno de sus tantos juicios, fue su propio abogado. En una le salió bien, en otras no tanto. Pero ya para esta instancia, él ya lo único que estaba era tirándose la parla, la 427, para alargarlo lo más posible o inclusive librarse de la pena de muerte. Yo estaba ok. Lo estaba. Los sentimientos humanos básicos y el espíritu esencial que Dios me dio estaban intactos, pero desafortunadamente fueron aplastados en ocasiones. Yo pienso que la gente debe saber que aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de difusión y en particular por la violencia pornográfica, no somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos ¿Cómo? en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años. A pesar de los cuidados de mis padres. Y eso que ellos eran muy diligentes en el cuidado de sus hijos. Y a pesar de que teníamos un hogar tan bueno y cristiano, no hay protección contra esas clases de influencias que inundan a una sociedad que las tolera. Usted siente esto profundamente, ¿verdad? Ted, afuera de estas paredes se encuentran cientos de reporteros que quieren hablar con usted. Sí. Sin embargo, usted me pidió que viniera desde California porque tenía algo que decirme. Este tiempo que estamos pasando juntos no solo es una entrevista con un hombre condenado a morir mañana por la mañana, sino que estamos aquí porque usted quiere decirnos algo. ¿Realmente usted considera que la pornografía refinada despierta el interés en la pornografía cruda y ambas están haciendo un daño considerable a otras personas y están causando que otras mujeres sean violadas y asesinadas de la misma manera en que usted lo hizo? No soy sociólogo, ni he realizado ninguna encuesta sobre este asunto. Es decir, no pretendo saber lo que piensan los demás. Pero he estado en la prisión desde ya hace bastante tiempo. Y he conocido a muchos hombres que fueron motivados a actuar de la misma manera violenta en que yo lo hice, y sin excepción, todos ellos estuvieron enfrascados en la pornografía, sin dudas y sin excepciones, y fueron profundamente influenciados y consumidos por ese vicio. Es más, existe una investigación realizada por el FBI en donde se dice que la afición común de las personas que cometen homicidios consecutivos es la pornografía. Eso es cierto. Y es real, es verdad. ¿Cómo cree usted que hubiera sido su vida sin esa influencia? Solo puede especular. Sí, sé que hubiera sido mucho mejor. No solo para mí, y discúlpeme por ser egoísta. Hubiera sido mejor para mí y muchas otras personas, para todas esas víctimas inocentes y sus familiares. Hubiera sido mucho mejor. No hay dudas de que hubiera sido una vida más completa. Estoy seguro de que no hubiera estado envuelto en esta clase de violencia que cometí. Estoy seguro, Ted, de que si yo pudiera escoger una de las preguntas que se están haciendo muchas personas, Antes de ir con la otra parte, aquí ha culpado dos cosas. Ha culpado la pornografía y el alcohol. No, a ver, opinión personal. No excuso la pornografía porque la pornografía, como dije anteriormente, me parece asquerosa.
Me parece, pues sí, que puede dañar mucho la mente, pero a tal punto para llegar donde llegó Ted. Es decir, usted tiene que tener algo más en su mente para que la pornografía lo enferme a tal nivel. Vuelvo y repito, como dije anteriormente, sí, todo en exceso es malo. La pornografía se puede volver adicción como se vuelven las drogas, como se vuelve el alcohol. Pero tiene que haber un impulso más psicológico para que usted de la pornografía y el gore llegue a matar. Al acercarse su hora final, una de las más importantes sería, ¿piensa usted en todas esas víctimas y en el sufrimiento de sus familias? Bueno, Porque a pesar del tiempo, sus vidas no han regresado a la normalidad y nunca lo harán. absolutamente. Nunca. ¿Siente esa carga, esa angustia? ¿Siente remordimiento? Sí, claro que sí. Sé que la gente pensará que estoy tratando de justificarme, pero en este momento no ganaría nada si tratara de hacerlo. Solo estoy diciéndole lo que siento y con la ayuda de Dios he podido experimentar demasiado tarde, aunque más vale tarde que nunca, el dolor que provocaron mis actos, de los cuales soy totalmente responsable, sí, absolutamente. En los últimos días, varios investigadores y yo hemos estado hablando sobre los casos que no han sido solucionados y sobre los asesinatos en los que estuve involucrado. Que ahí entra otra parte. Ted en sus intentos infinitos de defensa y en sus intentos infinitos de que no le dieran su pena de muerte, dijo que aún habían más asesinatos por descubrirse y que él iba a ayudar y que él iba a ir presencialmente a ayudar a buscar esos cuerpos que no se habían encontrado. Puede que sea cierto, puede que no. Dijo también que iba a ayudar a buscar y a capturar a otros asesinos en serie. O sea, básicamente, no sé, ser un agente secreto, podríamos decir, del OIJ, bueno, del FBI en este caso. Y es duro hablar de esto tantos años después porque he vuelto a vivir todas esas emociones tan terribles. He revivido los pensamientos que creo que, con el amor de Dios, había logrado olvidar. Y aún así, la herida emocional de esos recuerdos se ha vuelto a abrir. Y he sentido nuevamente el dolor y el horror de todo lo sucedido. Solo espero que aquellas personas a quienes he dañado y a quienes he causado tanto dolor, aunque no den crédito a mis palabras de dolor y arrepentimiento, me crean lo que voy a decir ahora. Que existen personas como yo en sus pueblos, en sus comunidades, personas cuyos peligrosos impulsos se encienden día tras día por la violencia que ven en los distintos medios de comunicación, especialmente por Eso la sí es violencia verdad. sexual. Eso sí es verdad. Y eso me da miedo. Pero hablemos del presente porque hasta ahora he estado hablando de lo que sucedió en mi etapa formativa hace 20 o 30 años. Lo que me da miedo y lo que me aterroriza, Dr. Dobson, es que cuando veo las películas que se transmiten a través de la televisión por cable, es decir, la violencia de las películas que se ven en los hogares de hoy, me doy cuenta de que ese tipo de violencia no hubiera aparecido en las películas para adultos hace 30 años. Se refiere a las películas en que mueren acuchillados. Exacto, y se lo digo a usted por experiencia personal. Esa es la violencia más gráfica en la pantalla y que particularmente puede verse en la casa de niños que no están siendo atendidos o que no saben que pueden llegar a ser como Ted Bundy, que tiene esa vulnerabilidad a esa clase de películas, a esa clase de violencia, esa predisposición a comportarse como lo hizo. Hay niños sentados frente al televisor que cambian de canal constantemente y encuentran una de esas películas en la noche o no sé a qué horas, pero cualquier niño puede verlas. Me da miedo pensar qué me hubiera sucedido si yo hubiera visto esas películas siendo yo ya de temer. Yo iba detrás de... O sea que podría ser más peligroso. Es lo que quiso dar a entender, ¿no?
ese material fuera de mi casa, pero sabemos que hoy los niños las ven en su casa, o pueden pedirlas por teléfono, o por correo. ¿Tiene sentido eso? Imagínense ahora, que es Claro que sí todavía lo más tiene. fácil. Uno de los últimos asesinatos que usted cometió fue el de Kimberly Leach, que tenía 12 años de edad. Creo que el clamor del público era más intenso en este caso, porque una niña inocente que jugaba en el parque había sido violada. ¿Qué sintió después de eso? ¿Se sintió acaso normal 3 días más tarde? ¿Dónde estaba usted? Realmente, ahora no puedo hablar de eso. Es demasiado doloroso. Me gustaría poder decirle cómo fue esa experiencia. Es como... pero no puedo. No puedo hablar de eso. Ojo el toque ahí, volviéndolo a ver con la cara arrepentida para ver si le creyó toda la hablada. Que es lo que les digo. Era un tipo que intentaba convencer a la gente de que estaba realmente arrepentido, de que estaba dolido incluso. Hay un patrón curioso que no lo mencioné antes y es que este tipo de asesinos siempre en sus entrevistas finales o ya cuando están siendo sentenciados mencionan mucho a Dios, mencionan mucho de que con la ayuda de Dios, de que Dios me volvió a iluminar, de que Dios esto, Dios lo otro, que aquí aplican 2 factores. El primero es de que realmente si están puestos con Dios de nuevo y que Dios los iluminó, X, Y, Z, Y, llámenlo como quiera. Pero la segunda, y la que creo yo que es la más probable, es de que, bueno, pues este tipo de países y tal, como Latinoamérica incluso, son muy religiosos. Entonces, les pasa por la mente tal vez decir, menciono a Dios, digo que Dios está conmigo, que Dios me va a ayudar, que Dios está a mi lado, algo de compasión van a tener conmigo. No puedo comenzar a comprender el dolor de los padres de las niñas y de las jóvenes a quienes violé. Bueno, puedo tratar de hacerlo, pero sé que no puedo sentirlo. Y no puedo restituir en forma alguna lo que les robé y tampoco pretendo hacerlo. Ni siquiera espero que me perdonen. No intento pedirles perdón. Ese tipo de perdón solo corresponde a Dios. Y si pueden perdonarme, lo harán. Y si no, quizás algún día puedan hacerlo. Ted, ¿merece usted el castigo que el Estado le ha impuesto? Esa es una buena pregunta y la contestaré muy sinceramente. Yo no quiero morir. Y no le diré lo contrario. No lo engañaré. Sin lugar a dudas, merezco la pena capital que tiene nuestra sociedad. Y yo merezco porque es necesario protegerse de mí y de individuos como yo. De eso no hay duda alguna. Pienso que lo que espero resulte de esta entrevista es que se entienda que la sociedad debe protegerse de sí misma. Porque en este momento, como hemos estado hablando, existen fuerzas sueltas por todo el país, particularmente las fuerzas de este tipo de pornografía cruda, en donde, por un lado, personas de buenas intenciones condenan el comportamiento de un Ted Bundy, mientras, por otro, pasan enfrente de un montón de revistas llenas del tipo de cosas que empujan a los jóvenes por el camino que tomó Ted Bundy. Esa es la ironía. No estamos hablando solo de la moralidad. Estamos hablando de lo que estoy diciendo. Trasciende el justo castigo que la gente desea con mi muerte. Vamos más allá del castigo y la pena, porque no hay manera en el mundo de que a través de mi muerte se pueda revivir a todas esas hermosas niñas o se pueda borrar el dolor que he causado. Sin embargo, hay muchos otros niños que juegan en las calles de este país que estarán muertos
mañana y pasado mañana y al mes siguiente, porque hay jóvenes que están leyendo y viendo las cosas que hay en las revistas y en las películas de hoy en día. Ted, como se imaginará, la gente lo desprecia a usted, y creo que por muy buenas razones. Hombre, No estoy seguro que haya alguna cosa que usted pueda decir que la gente pudiera creerle. Quizá algunos le creerían. Cierto. Sin embargo, usted me dijo anoche, y también lo escuché de labios de nuestro mutuo amigo John Tanner, que usted ha aceptado el perdón de Jesucristo y que es creyente y seguidor de él. ¿Ha encontrado fortaleza en el Señor durante estas últimas horas? La he encontrado. No puedo decir que Va a ser fácil. me he acostumbrado a estar en el valle de sombra de muerte. ¿realmente se sintió salvado por Dios? ¿O es simplemente un truco para que la gente tenga compasión por él? Que yo estoy y que soy fuerte y nada me molesta. Lo que me sucede no es divertido. Usted sabe, esto es... A veces me siento solo. Y aún así tengo que recordar que cada uno de nosotros morirá tarde o temprano de una manera u otra. Está establecido para los hombres. Y millones que han pasado por este mundo antes que nosotros han muerto. La muerte es solo una experiencia que todos compartimos. Así es. Aquí estoy yo. Pues básicamente esas fueron las últimas declaraciones de Ted Bundy. Es curioso como solo ataca como un solo factor, ¿no? Que es la pornografía y bueno, y el alcohol ahí medio lo mencionó. Pero vuelvo y repito, la pornografía es mala, es enfermiza y enferma, pero a tal punto de convertirse en un asesino en serie, de ser un violador. No lo sé. Hay algo más, o sea, yo digo que hay algo más, hay algo internamente que le afectó también. Pero bueno, saquen ustedes sus conclusiones. De mi parte, eso sería. Recordar que seguimos todavía con nuestro especial de Halloween de Asesinos en Serie el día martes en nuestro canal de Spotify, donde yo y los otros tres compañeros vamos a hablar de ciertas historias de los asesinos en serie más destacados. De mi parte estaríamos. A nombre de Angelo Castro, esto es AC Podcast. Bye.